Hola a todos, bienvenidos al seminario virtual Retos del Compliance en América Latina. Un evento organizado por firmas de abogados de América Latina, Avante Abogados, Estudio Trevisan, Creel, Integrum y tenemos un abogado de empresa, Julio Calderón. A todos los voy a presentar después con mayor detalle, pero por lo pronto quiero recordarles cuál es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de temas de competencia, de datos personales, de protección al consumidor, de salud y de seguridad ocupacional. Nosotros sabemos que hay muchos otros temas que tienen que ver con compliance y que son supremamente interesantes, pero ciertamente que pues ya somos bastantes las personas que vamos a hablar hoy y pues como queremos hacer varios eventos, pues no queríamos agotarlos todos hoy. De hecho, si en el chat alguno se anima a contarnos qué otros temas les interesan en el futuro, bienvenido sea para organizarlo. Por otra parte, tenemos, como les contaba hace un segundo, varios conferencistas. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar la presentación de Carlos Mena desde México, Laura Bersidechek desde Buenos Aires, Carlos Esguerra en Bogotá, Mari Carmen Rosal en Guatemala, Julio Calderón desde Bogotá, Colombia. A cada uno de ellos los voy a presentar con detalle cuando les corresponda el turno de hablar, ya se los voy a presentar. Tienen unas hojas de vida bastante impresionantes, son personas que se han, digamos, no solo educado en estos temas y hecho la tarea de estudiar posgrados relacionados con las materias de las que vamos a hablar, sino que además tienen muchos años de experiencia, de manera que ellos van a hablar también no solo desde lo que han aprendido académicamente, sino también de su experiencia. Comenzamos entonces esta sesión para hablar de temas de derecho a la competencia y nos acompaña para ello Carlos Mena. Carlos es licenciado en Derecho por el ITAM, cuenta con una maestría en Derecho de los Negocios del Colegio de Abogados de España y otra en Regulación Económica del London School of Economics. Carlos trabajó durante 10 años en la Comisión Federal de Competencia Económica de México, ejerciendo diferentes cargos. También trabajó en el Federal Trade Commission de Estados Unidos y ha sido representante de México en foros internacionales como la OCDE. Actualmente Carlos es socio en Creel, García, Cuellar, Ariza y Enríquez. A propósito, los panelistas no lo saben, pero quizás ustedes eh, también deben oírlo, y es, cada panelista va a tener entre 7 y 10 minutos para presentar, pero eso no quiere decir que los panelistas sean los únicos que van a intervenir hoy. Los panelistas van a hacer sus presentaciones y después de eso lo que vamos a hacer es que vamos a abrir a través del chat una ronda de preguntas para que ustedes también tengan la oportunidad de intervenir. Entonces les voy a pedir que vayan anotando sus preguntas. Si quieren pueden ir poniéndolas en el chat también, pero que las vayan anotando para cuando abramos la sesión de preguntas. Entonces, sin más, Carlos Mena, desde Ciudad de México, ¿qué te parece si comienzas? Claro que sí, muchas gracias Juan David y gracias a Avante Abogados por la invitación y la oportunidad de compartir este panel con estos expertos. Bienvenido. Em, a mí me toca hablar del tema de competencia. Efectivamente, en el tema de competencia hay elementos básicos del compliance que se comparten con los otros temas que hoy vamos a tocar, que a mí me parecen muy importantes, pero en el tema competencia tienen alguna relevancia particular, ¿no? Todos hemos oído la importancia del tema del liderazgo, por ejemplo, el que el compliance venga como una instrucción de lo más alto de la empresa hacia abajo, y en el tema de competencia suele ser más relevante aún, porque si no hay una cultura de participar en el mercado de forma competitiva y respetando la legislación de competencia, pues siempre se vuelve muy complicado que la cultura hacia abajo y que la gente de la empresa cumpla con las leyes de competencia, ¿no? Cumplir con las leyes de competencia no es fácil, no se entienden fácilmente, muchas veces se prestan a mucha interpretación. Entonces, si el principio rector desde arriba no es ser competitivo, no es ser respetuoso de las leyes de competencia, va a ser muy difícil que exista convencimiento en otros niveles de la empresa, ¿no? Creo que otro de los elementos básicos muy importantes es el contar con un análisis de riesgos adecuado a la empresa de la que estemos hablando, ¿no?
es difícil pensar que es el mismo riesgo para una empresa que hace pan, para una empresa que participa en licitaciones públicas del sector salud, que para una empresa que participa en el sector energía. Entonces, en términos de la legislación de competencia, los riesgos suelen ser muy diferentes dependiendo de las industrias, de es una pequeña empresa que tiene el 5% del mercado, así eres una empresa que tiene el 90% del mercado y una posición muy importante. Entonces, las reglas de competencia se van adecuando a la posición que tienes y si no entiendes los riesgos que estás enfrentando, va a ser muy difícil que puedas tener un buen cumplimiento y un buen programa de compliance, ¿no? Em, yo diría que otro elemento básico muy importante es el contar con estándares y controles básicos, con estándares muy específicos que estén en ciertos documentos. Ahorita, más adelante, si me lo permiten, voy a hablar de qué tipo de documentos yo recomendaría en materia de competencia para que cuente la empresa con ellos, pero en general hay que tener estándares muy definidos y muy claros, do's and don'ts, de lo que puede o no puede hacer una empresa en lo particular en términos de competencia económica, ¿no? Otro elemento básico, fundamental, es el tener entrenamientos. Yo creo que toda empresa necesita entrenamientos generales en todas las materias legales, pero uno de los más complicados para entender, a veces para los empleados, sobre todo para la gente comercial, para la gente que se desenvuelve en el ámbito de las cámaras, de las asociaciones, es el qué puede y qué no puede hacer en materia de competencia económica. Entonces, el entrenamiento adecuado, el entrenamiento con casos, el entrenamiento aterrizado. El gran reto, me parece, en términos de entrenamiento es que la gente entienda qué puede y qué no puede hacer en su día a día y no le lean la ley en un PowerPoint que se le va a olvidar al día siguiente, ¿no? O incluso entrenamientos que nada más ve una presentación en internet por 20 minutos, firman un papelito y con eso cubren el tema, ¿no? Entonces, entrenamientos reales, entrenamientos basados en casos, etcétera. Y finalmente, como elemento básico, yo diría que es muy importante el tema de la supervisión, el que haya alguien que esté revisando qué está haciendo la gente, cómo se está implementando este entrenamiento, estas políticas, pues siempre es fundamental. Si no hay una supervisión en el cumplimiento, pues obviamente no va a funcionar, ¿no? En cuanto a los documentos claves que les comentaba, yo creo que en términos de competencia económica es muy importante tener un apartado especial dentro del código de conducta de la empresa o incluso si hay muchos riesgos derivado de ese análisis de riesgos que comentaba, pues incluso hacer un código de conducta específico en materia de competencia económica, ¿no? Muchas de las grandes empresas internacionales tienen códigos de conducta específicos para la materia de competencia económica. Luego, tener también un manual de políticas específico a la materia de competencia económica que incluya guías sencillas. Nuevamente, esta idea de tener claridad en qué sí se permite, qué no se permite. Do's and don'ts en la empresa es muy importante. Por ejemplo, qué conducta jamás se tolerará. El tema de los cárteles, de los acuerdos entre competidores, que en la mayoría de nuestras jurisdicciones está prohibido per se y está sancionado incluso con cárcel en muchas jurisdicciones, pues tener claro que los empleados nunca podrán tener cierto tipo de conductas. Pero hay otras que dependerá el mercado, dependerá la jurisdicción, dependerá el producto específico en muchas ocasiones. Entonces, en los temas que llamamos de abuso de dominancia, pues puede haber cierta interpretación, pero ahí tener muy claro qué debe de hacer el empleado o qué no debe de hacer, o con quién consultar alguna duda es muy importante en esos documentos, ¿no? Y luego tener un programa de implementación. Yo sé que muchas empresas en la región ya tienen estos programas de whistleblower, ¿no? Estos programas donde se puede reportar anónimamente alguna violación, alguna política o alguna legislación dentro de la empresa, pero a veces no se utiliza este para el tema de competencia. Por ejemplo, hemos visto en la práctica muchas empresas que están muy preocupadas con el tema corrupción
¿no? Con el tema de datos, con el tema laboral, pero que no se preocupan de la misma manera por el tema competencia y a veces las sanciones son más graves, el daño reputacional es más grave en materia de competencia o igual de importante, ¿no? Entonces, equiparar la importancia de los temas de competencia a otros que son también prioridad en la empresa a través de este programa de implementación y estos documentos, ¿no? La materia de competencia obviamente tiene mucho que ver con las relaciones con otros stakeholders, llamémosle otros interesados dentro y fuera de la empresa. Entonces, todos estos documentos es muy importante que se aterricen en las relaciones con competidores. Les decía, obviamente el tema de cárteles es la preocupación más importante en materia de competencia. Entonces, que cuide cómo se va a dar la relación con los competidores y que, ojo, no significa nunca más nadie en esta empresa puede hablar con un competidor, porque puede haber muchas razones para hacerlo y puede hacerse siempre y cuando se tengan ciertos cuidados que se establezcan en estos documentos, ¿no? Relaciones con clientes, muy importante que se prevea qué tipo de relaciones se pueden tener con los clientes, sobre todo con empresas que tengan cierto poder importante en el mercado, cierta participación muy importante en los mercados. Tienen que tener mucho cuidado en qué tipo de disposiciones pueden tener en sus diferentes actos jurídicos. Y finalmente, y muy importante, la relación con los proveedores. ¿Qué puedes hacer con un proveedor? ¿Qué tipo de restricciones puedes imponer? Obviamente, todo esto tiene que ver con otras materias que ahora van a tocar mis colegas, ¿no? El tema de datos, el tema de protección del consumidor, pero todas estas relaciones y todas las formas en las que sean estas relaciones, me parece que deben de cubrirse en las políticas de competencia, ¿no? En la región, pues muchas autoridades de competencia están promoviendo que haya programas de cumplimiento en materia de competencia. En México, por ejemplo, la COFESE, que es la autoridad de competencia, ha promovido que las empresas y ha recomendado que todas las empresas tengan un programa de cumplimiento, no solo las grandes empresas, también las medianas y las pequeñas, adecuado a su entorno. Y también hay otras autoridades incluso más avanzadas que dan incentivos a tener programas de cumplimiento efectivos, ¿no? De lo que yo conozco, y aquí me corregirán algunos de ustedes, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos, sin duda, tiene incentivos expresos a los programas de cumplimiento en materia de competencia. Entonces, tener un programa efectivo te va a ayudar a tener una reducción en una eventual sanción en materia de competencia. Entonces, ya no es solo una moda, ya no es un bueno tener, es una necesidad y es algo que hay que tener con mucho cuidado. Hasta aquí sería mi comentario, Juan David. Muchas gracias. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias y además llegaste justo a tiempo, tus 10 minutos. Bueno, han llegado más personas y yo quiero contarles desde dónde nos están escuchando y viendo. Desde Quito, Ecuador, Washington, Estados Unidos, Guatemala, Chile, Buenos Aires, Lima, Perú, Bogotá, Colombia, Santo Domingo, República Dominicana, Córdoba, Argentina, Nicaragua, Cali, Colombia y por supuesto desde Panamá. Entonces, yo aprovecho para saludarlos de vuelta, pero como algunos acaban de llegar hace poco, les pido que pues saluden también a través del chat, que nos cuenten desde dónde nos están viendo. Bueno, le voy a dar paso a Laura. Laura es abogada de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un máster en Sistema Jurídico Romanístico en la Universidad de Roma, cursó el programa avanzado en Derecho de Defensa de la Competencia de la Universidad Torcuato Di Tella y es posgrado en temas jurídicos y financieros para abogados de empresas del CDF. Actualmente es socia de Estudio Trevisan, de la cual hace parte el año 2005. Bueno, Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. El escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Juan David, por invitarme a participar. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ya va a empezar a mostrarse. Listo, Sí. ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan David y Avante Abogado, por permitirme participar en este encuentro. Voy a compartir algunas reflexiones sobre el derecho a la salud en esta excepcional situación de pandemia mundial. Hoy coincidimos que la salud es un derecho humano,
pero su concepto fue evolucionando con el desarrollo de las sociedades. En el año 2000, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostuvo que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, y que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel de salud posible que le permita vivir dignamente. Ello acarrea compromisos ineludibles en los estados nacionales que tienen que ser tomados en cuenta al momento de diseñar y aplicar las políticas públicas. En Argentina tenemos un sistema federal de salud a cargo principalmente de las provincias, pero de hecho es un sistema fragmentado por jurisdicción. En el slide van a ver nación, provincias y municipios, y al mismo tiempo por sectores públicos y privados, tanto de seguros médicos como de efectores. Es decir, tenemos obras nacionales, obras sociales nacionales, provinciales, medicina prepaga, PAMI para jubilados y pensionados. Y además las prestaciones de salud las podemos recibir en hospitales, sanatorios privados, consultorios, salas de primeros auxilios. Los analistas coinciden en que esta fragmentación genera ineficiencias en el sistema. Es cierto que hay vecinos de una provincia que reciben niveles de salud, de prestaciones de servicio de salud distintos a otros vecinos de otras provincias. Paradójicamente, en Argentina tenemos carencias de salud en algunos lugares con falta de agua corriente, pero en otros un altísimo nivel de prestaciones de tecnología médica, sobre todo en los grandes centros urbanos. Hoy, ¿quieren hacer una consulta? Yo sí creo. ¿Se escucha bien? Ok. Hoy se habla en Argentina de que la justicia está judicializada, y según nuestra jurisprudencia local, el Estado Nacional es el último garante de la salud de todos los que transitan en Argentina. ¿Cuál es nuestro marco normativo actual pre-COVID-2019? El derecho a la salud es un derecho con jerarquía constitucional por recepción expresa en nuestra ley suprema y por la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. Además, todas las jurisdicciones tienen normativa específica en todos los sectores y en todos los ámbitos del sistema de salud. En esta oportunidad solamente quiero mencionar algunas normas que entiendo son relevantes a la luz de los efectos que la crisis sanitaria ya está demostrando. Ley de Derechos del Paciente del año 2009, que prevé la posibilidad de tener historias clínicas electrónicas. Ley de Firma Digital, que la equipara totalmente a la firma hológrafa para todos los documentos, lo que hace posible las recetas electrónicas. Ley de Protección de Datos Personales, que califica al dato de salud como un dato sensible. Además tenemos ley de medicamentos y de prescripción por nombre genérico. Y tenemos también la constitución de autoridades específicas para evaluación de tecnología médica. Y además el Código Civil y Comercial Unificado, que prevé un estándar mínimo a nivel nacional en materias, por ejemplo, de consentimiento informado. Con motivo de la crisis sanitaria actual, el Estado Nacional ha hecho avances concretos en materias que venían siendo discutidas e implementadas parcialmente. Voy a referirme a dos solamente, pero con esta importancia de que durante el aislamiento estas medidas van a tener alcance universal en Argentina. La primera es que se recomendó la implementación y el fomento del uso de las plataformas de teleasistencia y teleconsulta a fin de garantizar prestaciones de salud a todos los pacientes en general. Esto ya tenía lugar, los médicos responden por WhatsApp las consultas, entre otras cuestiones, pero habían ciertos inconvenientes, coberturas de seguro, de responsabilidad y de honorarios, y además los colegios profesionales que tienen jurisdicción provincial. En Argentina hay experiencias de telemedicina, como el Hospital Garrahan de Niños, y también el año pasado el Gobierno Nacional había iniciado un plan nacional de telesalud. El otro punto concreto en el que se avanzó durante este aislamiento preventivo y obligatorio es en la prescripción de medicamentos por medios electrónicos y la dispensa de medicamentos en domicilio. Esto igualmente sobre condiciones
expresadas regularmente. Hasta ahora los medicamentos solo se podían dispensar en mostrador de farmacia. Esta pandemia, además, lo que logra es que el presidente disponga que el Ministerio de Salud podrá o tendrá la facultad de tomar a su cargo la distribución unificada de los insumos calificados como críticos, reconociendo prioridad en autoridades, en instituciones sanitarias. ¿Qué desafíos observamos en materia de salud? Algunos sostienen que al no existir un tratamiento eficaz en esta ocasión para el coronavirus, la inteligencia artificial al servicio de la salud cobra mayor importancia, y es cierto. No obstante, nosotros nos preguntamos, y acá hay un desafío para la tecnología, ¿qué finalidad se le va a dar al dato de salud? Por ejemplo, al genético. Este es un desafío clave para la tecnología como inclusiva a favor del titular. Otro de los desafíos es la ley de salud digital, que permita con una visión sistematizada reducir las brechas y las barreras actuales que existen para una atención de salud de calidad, con herramientas que la tecnología ya nos pone a disposición hoy. En este contexto tenemos además al paciente con un nuevo rol, un rol más activo que se preocupa de su salud en clave de prevención. E incluso las asociaciones de pacientes que sirven como intermediarios entre los pacientes y los profesionales o las entidades. De hecho, el Estado ha puesto a disposición esta aplicación que van a ver en el slide del COVID-19, para que las mismas personas puedan informar o puedan hacer consultas. Para concluir, frente a estos interrogantes, creemos que debemos recurrir a los principios generales del derecho, que complementan las lagunas que tenemos en nuestra legislación y que son comunes en sistemas jurídicos como los nuestros. Y voy a mencionar solamente estos 4: accesibilidad, equidad, confidencialidad y autoportabilidad. Muchísimas gracias. Bueno, Laura, muchísimas gracias a ti, también muy cumplida con tus 10 minutos, muchísimas gracias. Luego volveremos nuevamente también contigo. Y a continuación le voy a dar la palabra a Carlos Esguerra. Carlos es abogado de la Universidad de los Andes, cuenta con una especialización en Derecho de la Competencia de la Universidad Javeriana y en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, así como un máster en Derecho de la Competencia de King's College de Londres. Carlos ha trabajado en firmas de abogados, en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en la Federal Trade Commission de Estados Unidos, y actualmente es socio de Avante Abogados. Carlos, usted va a hablar de datos personales. Cuéntenos en 10 minutos sobre el tema. Sí, señor, muchas gracias. ¿Acá están viendo ya la pantalla? Sí. Como le puse compartir a la presentación, no puedo ver el reloj, entonces, Juan, usted me va avisando cómo vamos de tiempo, pero Listo. Estoy seguro que no me paso. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo muy honrado de poder hablar en frente de tanta gente que se conectó y pues muy contento de hablar con estos copanelistas de este nivel. Yo les voy a hablar de datos personales, que es básicamente la legislación que protege la propiedad y la protección de la información de cada una de las personas. Y desde el punto de vista de compliance, pues lo importante es saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la información de las personas, siendo, pues, por supuesto, el ejemplo más obvio, el ejemplo de los clientes. Cuando yo estaba preparando esta presentación, recurrí a otro copanelista, creo que es el que sigue, a Julio Calderón, que es un consumidor de servicios de compliance. Es el único acá que no es, que hace parte de una firma, sino que contrata firmas de abogados y firmas de compliance. Y yo le dije, si usted me fuera a oír hablar 7 minutos o 10 minutos sobre datos personales y compliance, ¿qué le gustaría oír? Y me dijo una idea que me pareció sensacional y le hice caso, y es, mire, yo quisiera tener unos mensajes que yo pueda transmitir a mi organización sobre por qué invertir en compliance en datos personales es importante. Y pues entonces de eso les voy a hablar. Datos personales, pues lo primero, digamos, es una
una referencia legal, no es ajeno a casi ninguna legislación en América Latina. Todas las legislaciones de América Latina, casi todas tienen alguna prohibición, alguna legislación, alguna regulación de datos personales. Y es el tema de moda, y es el tema del que todo el mundo está hablando, y es el tema en el que las autoridades están volviendo cada vez más eficientes, más agresivas en el buen sentido, y más activas. Solo para hablar de la colombiana, y estos son unos datos que me mandaron desde la superintendencia con mucha amabilidad, solo en el 2019 hubo más o menos 13.000 quejas por datos personales, 13.000 quejas en contra de empresarios, entonces ya de ahí vemos que es un tema relevante. Hubo más o menos 1.000 decisiones sancionatorias o dando órdenes, otros más o menos otras 1.000 archivando, investigaciones porque no encontraron violaciones, e investigaciones, lo más importante, en todas las industrias del mercado. Casi que no hay industria o modelo de negocio o negocio que se haya salvado de alguna forma del escrutinio de la autoridad. Entonces, la primera razón, Julio y todos los demás que trabajan en la empresa, pues hay una actividad y hay una autoridad que es activa, que es fuerte, en la que podemos estar de acuerdo en unas cosas y en otras no, pero que está ahí y está haciendo su trabajo, y es así en Colombia y en muchísimas partes del mundo. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón es que la legislación de datos personales en Colombia, lo es también en Europa y en otros países de Latinoamérica, es novedosa porque introduce un estándar de cumplimiento que es el de la responsabilidad demostrada. ¿Y qué significa responsabilidad demostrada? Pues es más fácil decirlo como en principios, es para que usted pueda cumplir y que la superintendencia o la autoridad diga que usted cumplió con la legislación de datos personales. El cumplimiento tiene que ser efectivo y no formal. Tiene que demostrar una prevención y no una reacción. Usted siempre tiene que estar previniendo y mirando cuáles son los riesgos y cómo los mitiga. Debe haber un entrenamiento permanente para sus empleados para que cumplan con la legislación. Y la estructura, la organización, las herramientas y los procesos para garantizar ese cumplimiento tienen que ser acordes con el tamaño de la empresa, y con digamos, lo ambicioso de los procesos. ¿A qué se les parece eso? Pues eso es básicamente compliance. ¿Qué es lo que nos dice la legislación? Nos dice, si usted quiere cumplir, le toca tener procesos de compliance. Si no, no está cumpliendo. Y si no me lo creen a mí, pues créanselo a la Superintendencia de Industria y Comercio, que en el 2019 y en muchos lugares, pero digamos esta es la resolución más clara, dice, las empresas están obligadas a implementar programas de compliance, porque los programas de compliance son los que garantizan el cumplimiento con el estándar de la responsabilidad demostrada. Eso no es así solo en Colombia, sino en Europa también y en muchos otros lugares. Hablo un poquito de ese último punto, y es, entre más grande sea la empresa, más, digamos, medidas de responsabilidad se necesitan. Entre más ambicioso sea el proyecto, más medidas de responsabilidad se necesitan. Por lo tanto, por eso es que yo digo que datos personales es la rama del derecho del hombre araña. Entre mayor el poder, mayor la responsabilidad. Y entonces ese es el segundo mensaje que se debe enviar, y es, no importa que nosotros tengamos la mejor intención, este no es una rama del derecho que cumpla formalmente. Hay que invertir en los principios y hay que invertir en entrenamiento, si no, no va a haber cumplimiento y va a haber una sanción por parte de la autoridad. Y la tercera razón, que es la más interesante y la más importante, es de negocio. Y es que es la protección del activo más importante, el activo más valioso que tienen las empresas hoy en día. Estas son dos carátulas de The Economist sobre cómo el mundo gira alrededor de sus activos. Una de estas diciendo que los datos personales hoy en día en información es más valiosa que el petróleo. Muchas personas, entre esas Juan David, dice que están en desacuerdo con eso y dicen que no es cierto y que el petróleo, digamos, pues que esto es una exageración. Pues hoy en día, pues creo que sí tienen razón, hoy en día los datos personales sí valen más que el petróleo. No porque los datos personales valgan mucho, sino porque el petróleo pues están pagando para recibirlo. Pero esto sí es diciente de lo, digamos, del valor que lo tiene. Pero aterricemos esto un poquito, porque yo sé que hablar de Google y pues,
de pronto nos están oyendo de Google y de Microsoft y de Apple y lo entenderán muy bien, pero aterricemos esto un poquito, por ejemplo, a la industria automotriz. Cada vez que un comercial o en un concesionario levante su teléfono y vaya a llamar a un cliente o a un potencial cliente, a un comprador, a un proveedor, está usando datos personales. Si esos datos personales no son bien recogidos, bien recolectados, bien protegidos, se está amenazando la misma actividad de la empresa. Las empresas viven de las ventas. Para vender tienen que usar información personal. No hay nada que hacer. Si no se está cumpliendo, se está lesionando esa posibilidad de vender, pero no solo de vender, de gestionar la nómina, de gestionar la seguridad de la empresa. Por lo tanto, al final tampoco es que sea tan difícil cumplir con la legislación de datos personales. Hay que ser responsable, hay que demostrar una responsabilidad, por eso se llama el principio de responsabilidad demostrada. No, hacerlo no es muy costoso, pero no hacerlo puede ser desastroso. Puede inclusive llevar a que la autoridad diga, mire, es que su modelo de negocio, como está funcionando, es ilegal, le toca cambiar de modelo de negocio. Eso lo hemos visto en Colombia. Y esto sí que es relevante hoy en día, sobre todo para comercio electrónico y sobre todo en tiempos de COVID. En tiempos de COVID, las empresas, todas las que estaban, digamos, ya en comercio electrónico se están fortaleciendo y las que no están tratando de migrar a eso. Y eso hace que los retos sean diferentes, sean más difíciles de cumplir. Y la autoridad colombiana, como la europea y todas las autoridades, pues han desarrollado ciertos estándares específicos de aplicación para poder hacer comercio electrónico. Pero nada es más vulnerable a no cumplir que el comercio electrónico en la medida en que no estamos en una interacción con la persona. Por lo tanto, hay que mirar, hay que establecer medidas de verificación de quién es la persona con la que estamos interactuando a través de una plataforma electrónica, cómo es la autorización, ya que no me la puede firmar. No es suficiente con una casilla premarcada, ni con que porque descargó la aplicación. Eso ya la superintendencia y las autoridades pues, han dicho que no. Algunas de esas decisiones son muy discutibles, pero pues así es, así lo están diciendo y hay que cumplir. Se deben cumplir con las normas locales, pero si además el comercio es transnacional, pues hay que mirar cómo se cumple con las legislaciones de todos los países. Protección de los datos y los mecanismos virtuales para que las personas pues puedan acceder a esto y proteger sus derechos. Ejemplos, y de nuevo vuelvo al tema de Colombia, que es el que por supuesto que más manejo porque soy colombiano. La legislación y la superintendencia ha tomado una gran cantidad de medidas, ha sancionado o ha ordenado a muchas empresas del sector a acogerse a unas normas de conducta muy específicas que yo los invito a todos los que están oyendo y a todos aquellos que tengan un proyecto de comercio electrónico, que las revisen, que se asesoren, porque honestamente son fáciles de cumplir, pero no cumplirlas tiene un impacto muy negativo. Básicamente son los mensajes que tenía para darles y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, no hubo que trancarlo, Carlos. Usted también se demoró sus 10 minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Esto continúa siendo las 5:41 de la tarde en Bogotá, Colombia. Le vamos a dar la palabra a Mari Carmen Rosal, desde Guatemala. Mari Carmen, se las voy a presentar. Es abogada y notaria de la Universidad Rafael Landívar y cuenta con una maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la misma universidad. Tiene más de 12 años de experiencia en la firma Integrum, de la cual es asociada senior, y es integrante de la Junta Directiva de la Gremial de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la Cámara de Industria y presidente del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, de manera que, como ustedes pueden ver, Mari Carmen también es una experta consagrada y nos va a hablar sobre salud industrial y salud ocupacional. Mari Carmen, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Esto lo quería confirmar, si sí se está viendo mi pantalla. Sí, sí se ve.
Sí, perfecto, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, mucho gusto en tenerlos a todos por acá y gracias a Avante por la invitación y permitirnos participar en este tema tan importante como son los retos del cumplimiento en temas de seguridad y salud ocupacional. Aquí lo enmarcamos en uno solo y voy a sintetizar mi exposición en 5 retos importantes que considero que ahorita estamos enfrentando, no solo ante la pandemia mundial con el tema del COVID-19, sino en general en el tema de salud y seguridad ocupacional. Y qué bueno que se hizo en esta fecha porque estamos ya a las puertas de la celebración el 28 de abril del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Y me gusta mucho que la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de haberse establecido pues otro tema para poder hacer esta celebración mundial, pues lo tuvo que cambiar derivado de esta situación. Pero me llama mucho la atención los observatorios y los comentarios que han estado tratando y los grandes desafíos que nos enfrentamos, tanto gobiernos como trabajadores y el sector empleador, para combatir esta pandemia y pues asegurar de manera espacios de trabajo y poder proteger a toda mi fuerza laboral ante estas situaciones. Leyendo este comunicado de parte de la Organización Internacional del Trabajo, me llamó mucho la atención el hecho que se está catalogando esta crisis como una de las más graves después de la Segunda Guerra Mundial, por el rápido aumento en la destrucción del empleo en todo el mundo. Y esta situación nos hace también ver y buscar nuevos mecanismos para afrontar todas estas repercusiones dramáticas en la fuerza de trabajo mundial y lo que esto va a generar como un riesgo psicosocial en las personas y que hoy por hoy pues ya estamos viviendo. Tenemos una reducción de empleos de aproximadamente el 6,7%, que esto viene a equivaler a unos 195 millones de trabajadores a tiempo completo que o se han visto mermadas sus ingresos, sus horas de trabajo o incluso hasta sus puestos de trabajo. En este sentido, el primer reto que me gustaría exponer aquí y que tenemos todos a nivel no solo de mi país, Guatemala, sino a nivel mundial, muchas veces es todavía entender qué es la seguridad y salud ocupacional. Creo que todavía circunscribimos este tema a grandes industrias, a producción, a fabricación, pero hoy por hoy todos tenemos que usar una mascarilla, todos tenemos que aplicarnos un gel, todos tenemos que hacer infinitas actividades para poder salvaguardar nuestra vida y nuestra seguridad mientras prestamos nuestros servicios, ya sea desde casa, ya sea porque me toque ir a la empresa porque no puedo hacer teletrabajo y muchas otras actividades también. Como parte de mi práctica y mi experiencia con muchas empresas y con alumnos y foros en los que he participado, me he dado cuenta que este entendimiento sobre qué es la seguridad y salud ocupacional es latente. Tenemos a grandes organizaciones o a pequeñas organizaciones donde ni siquiera conocemos cuál es la legislación que nos aplica en ese sentido. Pensamos que solo se circunscribe a un código de trabajo, pero hay muchísimo más que observar en ese sentido. Esto me lleva a un segundo reto, que es la continuidad o la reanudación de las labores en el cumplimiento de medidas, en el tema de teletrabajo, de requerimientos gubernamentales y la verificación de estos cumplimientos. En ese sentido, como recomendaciones para esta continuidad o reanudación de labores, tenemos que enfatizar el hecho de que nuestras organizaciones puedan contar con una política de salud y seguridad en el trabajo. No solo porque posiblemente algunas legislaciones ya lo establecen así, como por ejemplo la colombiana, hay otros países donde nuestra legislación no nos obliga a ello, sino que voluntariamente nos adscribimos a un sistema de gestión que puede estar certificado o no, pero esta política me va a marcar una línea, una directriz para poder guiar a toda mi fuerza de trabajo en mis sectores en el sector donde yo me desenvuelvo, a poder establecer medidas de higiene y seguridad para salvaguardar la vida de todos mis trabajadores.
Nos estamos enfrentando a un reto importante que es el teletrabajo. Tuvimos que tomar decisiones y acciones inmediatas porque las tomas de decisiones de nuestros gobiernos así lo fueron en algunos casos, y Guatemala no dejó de serlo, donde tuvimos que migrar y abrir espacios en nuestros hogares para poder poner nuestra computadora y ponernos a trabajar, en el sentido de buscar también mecanismos para fortalecer y también para salvaguardar la vida de nuestros colaboradores desde los hogares, desde la ubicación donde yo esté, si tengo la disposición adecuada, la iluminación adecuada. O sea, vienen haciendo muchos factores, incluso uno de ellos es en temas de aislamiento. Hoy por hoy nos da temor salir a la calle, nos da temor llegar a nuestro lugar de trabajo por miedo a contagiarnos posiblemente. Y vivimos en una incertidumbre mientras esta situación va pasando. Los requerimientos gubernamentales se hacen presentes. Hay un tema ahí de cumplimientos obligatorios para continuidades de operaciones, en cuyo caso nosotros recomendamos y hemos estado aplicándolo con distintos grupos de clientes, es la verificación de estos cumplimientos. Y no solo por el hecho de que ahorita ante esta pandemia yo los vaya a adoptar, sino también el hecho de la verificación del cumplimiento obligatorio de las medidas, de que antes de esta pandemia yo tenía que asegurarles a mi fuerza de trabajo. Cosa que ahorita estamos viendo que el tema de salud y seguridad ocupacional está salvando vidas. Y antes de esta pandemia, en centros de trabajo es también muy importante para poder mantener esa participación activa y también mantener los espacios de trabajo y asegurar la vida a mis trabajadores. ¿Qué nos va a traer estas repercusiones? El no cumplimiento, pues definitivamente sanciones administrativas, civiles o incluso penales. Me llamó mucho la atención leer de España ya una nota donde el pasado 8 de abril, pues el gobierno aclaró entre sus disposiciones legales que si el contagio se produce de una forma exclusiva por la realización del trabajo, este va a ser considerado como un accidente laboral con todos los efectos posibles. En nuestros países esto no dista de que o pueda ocurrir y que tengamos que implementar o reforzar las acciones que tenemos para evitarnos no solo vernos ante esta situación laboral, financiera, comercial, etcétera, sino aunado a eso, también el estar ante infracciones o sanciones por parte del gobierno. Otro reto importante es el liderazgo por parte de la alta dirección en los temas de seguridad y salud ocupacional. Es importante que la alta dirección esté presente, tome la guía y la batuta para poder dar el ejemplo a todos los colaboradores de qué es lo que debemos de hacer, que esto es importante para las organizaciones, que no es únicamente por nuestros espacios físicos, por los equipos, por la propiedad en sí, sino es porque estamos tratando con vidas humanas. El otro reto que tenemos es respecto a las disposiciones de las entidades de gobierno, así como a las empresas, pues los gobiernos también no estaban preparados frente a estas situaciones, lo que nos trae de que junto con ellos estamos aprendiendo sobre la marcha en muchas de las disposiciones que se están aplicando. Así que tenemos que estar atentos. Todavía muchas empresas entran en ese desconocimiento legal de conocer cuáles son esas disposiciones que mi Estado ha establecido para poder salvaguardar mi vida, la salud, lo que yo debo de aplicar en mis centros de trabajo. Y por ende también los estados deben de buscar también ser empáticos y mantener, como lo voy a decir en este último reto, el diálogo interno y de una forma tripartita, para así poder establecer e integrar medidas y políticas en la gestión de salud y seguridad ocupacional, no solo a nivel nacional y empresarial, sino que estas también sean a mediano y largo plazo. Y por último, ya en el último minuto que me queda para respetar el tiempo, este es el lema de la conmemoración del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Esta puede salvar vidas. Y la reflexión que me gustaría dejar a todos es que no solo lo pensemos en la función de la pandemia. Hoy lo estamos viviendo, pero muchos colaboradores también tienen que usar una mascarilla obligatoria para poder realizar su trabajo
un casco, botas, tapones de oídos, están bajo otras condiciones que muchas veces nosotros no entendemos porque no las habíamos vivido. En este momento estamos viviendo junto con ellos qué es lo que se siente portar una mascarilla todo el día, qué es lo que se siente tener el temor de que puedo morir haciendo lo que yo realizo. Esto es un serio llamado de atención para todos, tanto a nivel personal como empresarial, el poder determinar que efectivamente invertir en salud y seguridad ocupacional trae un beneficio para nuestras empresas y sobre todo trae un rédito para nuestros ingresos al aplicar salud y seguridad ocupacional. Y pues ya en las preguntas estaremos ampliando un poquito más de este tema que es tan vasto y extenso que en tan poco tiempo pues cuesta un poquito sintetizar, pero aquí termino mi exposición, Juan David. Perfecto, muy bien. Mari Carmen, muchísimas gracias. Pues de Guatemala pasamos a Bogotá, Colombia, y le voy a dar la palabra a Julio Calderón. Julio, ya lo vemos, pero déjeme presentarlo. Julio es abogado de la Universidad del Rosario, cuenta con una especialización en Derecho Financiero y Contractual de la misma universidad, ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en reconocidas firmas de abogados colombianas y en diferentes empresas. Y actualmente Julio es gerente jurídico y oficial de cumplimiento de Toyota Colombia. De manera, Julio, que el escenario es suyo. Bienvenido. Así es, Juan David, muchísimas gracias a todos los expositores que están aquí conectados, los panelistas excelentes, muchas gracias por invitarnos a ser parte de este enorme reto que es mantenernos conectados mientras la pandemia trata de desconectarnos unos y otros. Yo creo que este es un pensamiento que quiero compartir antes de dar inicio, y es que efectivamente lo que estamos logrando en este momento es algo sin ningún lugar. Algo totalmente llamativo y algo que debe ser aplaudido, y es que nos está dando la oportunidad de la tecnología de volvernos a reunir. También les agradezco a los expositores haberme dejado tantos temas para que hablar. Voy a tratar de no ser repetitivo con lo que voy a decir, porque pues las eminencias que tuvimos la oportunidad de presenciar antes que este abogado ya han hablado muchos temas que son interesantes y que esperamos tengan muchas preguntas y las puedan estar poniendo por chat. Un saludo también muy especial a todos los invitados que hacen parte de la industria. Veo conectado a personas de Mazda en Colombia, veo conectadas personas de Daimler, de Mercedes, y eso es supremamente interesante y nos llena además de alegría que todos podamos trabajar en pro de un fin común, que es hablar de este tema compliance en Latinoamérica. Inicialmente debo advertir que esta presentación obviamente no compromete a mi empresa Toyota, pero van a haber muchos significados y muchas partes relevantes a la filosofía Toyota, por lo cual si ustedes tienen alguna duda acerca de los conceptos que vamos a mostrar dentro de esta exposición, que va a ser muy corta, por favor no duden en comentárnoslos. Nosotros vamos a estar pendientes de que efectivamente puedan resolverlos todos. Si alguno de los invitados tiene preguntas en la reunión, por favor díganoslo, y Juan David sé que está muy pendiente de ese chat y de copiar todas las preguntas que estén surgiendo. Nuestro Estatuto del Consumidor cumple este año ya 9 años y de haber sido promulgado además, ¿no? Y 8 años a partir de su entrada en vigencia. Y aunque pues claramente no resulta ser el más antiguo de la región, Brasil 1990, Argentina 1993, incluso México 2012, sí podemos presumir de tener un mecanismo de protección al consumidor que es robusto y con unos clientes medios que cada vez tienen mejores conocimientos al interrelacionarse con los productores. Y es que todo esto se ve reflejado en algunos de los más llamativos fallos que hemos tenido en materia de protección al consumidor, en especial el del año anterior en la industria automotriz de Juan Fernández contra Autoamérica. En este fallo se planteó un cambio fundamental en la concepción del cliente medio por parte de la superindustria. Y es que se aclaró que por cuenta de un error en la publicación de un precio en la página web del distribuidor de autos, ese distribuidor no debía asumir la totalidad del daño, al ser el precio publicado notablemente inferior a un precio medio del que está acostumbrado cualquier consumidor que se hubiera realmente informado de las condiciones del producto que iba a cumplir. Y en una decisión que en mi parecer fue más en equidad que en derecho, lo cual le aplaudo a la Superintendencia Financiera, le ordenó al distribuidor ofrecerle un vehículo de iguales características por el precio bruto del mercado, algo que se puede interpretar como a costo. Entonces, esto es absolutamente llamativo porque así como la pandemia nos mueve, también la industria se mueve y también las autoridades están moviendo sus conceptos. Aquí quiero iniciar con unas precisiones iniciales
acerca de tres fundamentales. Lo primero es consumidores o clientes. Y es que la ley en Colombia y la ley en cualquier parte del mundo establece que son consumidores, pero en realidad nosotros deberíamos de llamarlos clientes, porque según las definiciones de la Real Academia de la Lengua y cualquier otro pues gran diccionario que recopile estas notables definiciones, la relación que uno logra con un consumidor es distinto a la que uno logra con un cliente, ya que el cliente es quien tiene la utilización asidua de los servicios de un profesional, y eso es lo que en últimas cualquier industria está buscando, que tenga un cliente fiel a sus productos, fiel a sus servicios. Las empresas, en especial las asiáticas, han considerado que más allá de tener una relación de consumo, lo que se debe tener con un cliente es una relación de familiaridad. Y eso lo vemos en el campo de la economía, en el campo de los restaurantes. Aquí quiero hacer un paréntesis y contarles un tema, una experiencia que tuve justamente hace un año, en el mes de abril, en Japón. Un concesionario de autos con sede en Osaka me invitó a conocer la operación, algo que no es normal. Y al entrar a su recepción, me alerté con la presencia de una enorme cantidad de tarjetas en papel. Y al preguntar qué información contenían, el gerente de ese lugar me informó que se encontraba la información que cada uno de los empleados del concesionario había recogido a partir de años de relación con ese cliente, incluyendo la fecha de cumpleaños de la esposa, la bebida que siempre tomaba cuando visitaba las instalaciones, el lugar donde prefería sentarse cuando esperaba que lo atendieran. Un tema que resultaría preocupante para el doctor Esguerra, que estaba hablando acerca de los retos en materia de protección de datos personales, pero que en todo caso es el reto hacia el cual nosotros debemos llevar nuestra industria. Relaciones de familiaridad. Customer first o quality first. La filosofía vital de Toyota. Esto es un tema supremamente importante porque en Toyota cada empleado, en cada área, mantiene una conciencia constante y aguda de los problemas y un sentido de propiedad sobre su trabajo. Todos hacen esfuerzos continuos por implementar el Kaizen, que ya les pasaré a explicar en la siguiente diapositiva, y colaborar estrechamente con personas en otros campos para mejorar la seguridad, la tranquilidad y la satisfacción. Estos valores de Customer First y Quality First son ampliamente valorados por el cliente en una medición que tiene la bondad de incluir otros muchos KPIs, que es el Net Promoter Score o NPS. Este KPI es un indicador que permite medir la lealtad del cliente y una marca comercial registrada. El Net Promoter Score se basa en una sola pregunta y es: ¿cuán probable es que yo como cliente recomiende ese producto o servicio a un familiar o un amigo mío? Y aquí ustedes deben de estar preguntando, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y es que aquí es muy importante tener claro la primera conclusión de esta exposición, y es que proteger a nuestros clientes es, en últimas, proteger nuestro negocio. Finalmente, dentro de estas precisiones iniciales, quiero comentarles acerca de 5 o 6 puntos iniciales que ha identificado la superintendencia como parte fundamental de protección al consumidor. Además de variados eventos que no están aquí incluidos, la publicidad engañosa, por ejemplo, los productos milagrosos, la falla en producto o baja calidad de los productos, como las campañas de servicio que no se hagan con los clientes, los incumplimientos con las garantías, los incumplimientos de incentivos, y dos que resultan sumamente sexys en este momento de COVID, como son la especulación y el acaparamiento, son temas que le incumben a la protección al consumidor. Entremos dentro de los retos del compliance, y aquí quiero abordar 3 retos muy simples y citar 2 veces la filosofía Toyota dentro de esto. Primero, el compliance. El compliance no se traduce sino en un mecanismo que sea organizado, documentado y ampliamente divulgado dentro de la organización. En palabras del doctor Esguerra, que habló antes que tuvo la oportunidad de hablar antes que yo, y es: de nada sirve tener un programa de compliance si no tenemos la posibilidad de divulgarlo ampliamente dentro de la organización. Y ese programa de compliance tiene como propósito disminuir, trasladar o eliminar el riesgo legal de las operaciones. Entonces es muy importante que esos programas de compliance se mantengan dentro de las operaciones de las empresas. Todas las empresas tenemos estrictos y cada vez más estrictos encuadramientos normativos que determinan nuestra acción frente a los consumidores. Hoy en día, con la pandemia, incluso se han vuelto más estrictos. Los términos como, por ejemplo, uso de protección personal para realizar labores, que se estaba citando en la conferencia anterior, van a ser cada vez más importantes y van a ser cada vez más regulados. Ya entrando en los retos, que es el motivo de esta conferencia, hemos identificado 3 y queremos comenzar como mantener como prioridad 1A el tema de protección al consumidor.
Muchas compañías ya han venido identificando ese tema como importante o ligeramente importante en sus organizaciones. Sin embargo, es vital que la alta gerencia de las compañías mantenga este asunto en su radar. Y esto no se traduce sino en poder desarrollar, actualizar y cumplir con un sistema de compliance que integre todos los temas que hemos hablado. Y en especial debe buscar la asignación de recursos y de responsables en temas de protección al consumidor. Solamente traigo un ejemplo a colación, y es que en la industria automotriz debemos contar con responsables locales en la red de comercialización e institucionales en el distribuidor, que son los puntos de contacto con el cliente. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la pregunta de por qué es vital la protección al consumidor como parte de un programa de compliance, podemos seguir un procedimiento que en la filosofía de Toyota se ha denominado los 5 whys o 5 veces por qué. Tradicionalmente este sistema está diseñado para identificar la causa raíz del problema, y a pesar de que incluso veo que mi jefe se encuentra conectado a esta conferencia, debo aceptar que hasta antes de la preparación de esta conferencia no había hecho el trabajo de realizar el ejercicio completo. Esta técnica fue desarrollada por uno de los más grandes antecedentes de la filosofía Toyota, el señor Ono. Ese señor Ono es el arquitecto del sistema de producción Toyota, el TPS, que no solamente se utiliza para la producción de vehículos, sino para cualquier otro sistema. Hoy en día, en temas de pandemia, estamos viendo cómo el TPS se está utilizando incluso en hospitales de Brasil para poder hacer mucho más óptima la atención de todos los enfermos. Entonces, esta técnica se describe en el libro de TPS como el enfoque científico de Toyota repitiendo el porqué 5 veces. Ono, en su momento, alentó a su equipo a investigar cada problema que surgió hasta que encontraran la causa raíz. Hay un ejemplo muy llamativo que no quiero hacer sino referencia para que tengan la oportunidad de buscarlos, y es cómo esta técnica de las 5 veces por qué ayuda a resolver problemas tan sencillos como los daños que estaba sufriendo el monumento de Jefferson en Estados Unidos. Y bueno, a partir de estas preguntas, justamente lo que uno debe preguntarse es por qué es importante básicamente tener un sistema de compliance que me pueda ayudar en temas de protección al consumidor. Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué debe ser mi prioridad un sistema de compliance que incluya protección al consumidor? Y la primera respuesta lógica de esto es porque si incumplo me sancionan, y las sanciones son enormes. Pero ¿por qué me pueden sancionar? Pues porque estoy abusando de mi clientela. ¿Y por qué abuso de mi clientela? Porque podría con mis productos estar poniendo en riesgo la vida de mis clientes o manipulando sus expectativas. ¿Y por qué pongo en riesgo la vida de mis clientes o defraudo sus expectativas? Porque mis productos no podrían tener las condiciones necesarias para ser comercializadas o su comercialización no es justa. Finalmente, ¿por qué mis productos no tienen las condiciones necesarias para ser comercializados o su comercialización no es justa? Porque su estándar de calidad es muy bajo o su manera de comercializar no es la adecuada. Y aquí está lo importante de por qué mantener como prioridad un sistema de compliance con protección al consumidor. Como yo, a diferencia de muchos otros actores de la industria, tengo la condición de tener unos productos de calidad, mis clientes fieles sí merecen que yo tenga mi programa de protección al consumidor y compliance. El segundo y tercer punto, ya se nos acabó el tiempo. Me hubiera gustado poderlo departir con mucha más profundidad, pero quiero ser muy sencillo con ellos, y es el caudal normativo. La modificación natural de las regulaciones en materia de consumidor ha cambiado todo y sigue cambiando todo. En este momento, la autoridad colombiana está desarrollando modificaciones sustanciales que van camino hacia la accountability, ese término anglosajón que muchos utilizamos, demostrando simplemente que tenemos compromiso. Como lo mencionaba Carlos, aquí lo importante no es solamente tener un sistema para cumplir, sino un sistema que en realidad esté detectando, esté mejorándose continuamente y, como lo menciona esa diapositiva, haciendo cambios buenos, haciendo Kaizen continuo sobre lo que podamos encontrar. Un llamado importante es que este caudal normativo siempre tiene que trabajarse de la mano con las autoridades, por lo cual el trabajo con ellos es sumamente importante. Y finalmente, un Kaizen continuo del compliance. ¿Eso qué significa? Pues que yo, como responsable de mi compañía, tengo que estar encima de los riesgos nuevos. Tengo que identificar cada uno de los negocios nuevos, tengo que identificar las modificaciones en esos negocios, esos retos que se me están proponiendo como empresa, y en lugar de decir no a lo que estoy tratando de montar como comercial, debo buscar la manera de hacerla teniendo el menor riesgo posible para mi organización. ¿Y eso cómo se logra? Conociendo que existe un riesgo, haciendo el ejercicio y tomándonos el tiempo de pensar qué riesgos existen, sentándonos con las áreas comerciales de las empresas y diciéndoles, ¿ustedes quieren desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio?
miremos hacia dónde lo dirigimos con la finalidad de crearle el menor perjuicio posible a la organización. Adicionalmente, se lo pueden adjudicar a algún contratista o contratar una póliza para que el tema funcione. Les agradezco muchísimo y disculpen de nuevo haberme pasado unos cuantos minutos, pero me pareció importante que tuvieran esto. Finalmente, Julio, muchísimas gracias. De pronto, si le quedaron unos comentarios por ahí pendientes, aprovechan esta ronda de preguntas para actualizar o empatar lo que hacía falta decir. Voy a bajarle su presentación un segundo. claro, Muy Juan, bien. gracias. Ok, entonces, como les había contado al comienzo, pero pues vuelvo a contarles porque yo sé que algunos llegaron hace unos minutos incluso, estoy recogiendo preguntas en el chat. Las preguntas pueden dirigirlas a alguien en particular o pueden lanzarlas en general. Entonces, le voy a pedir a todos los panelistas que tomen atenta nota porque voy a ir leyendo las preguntas o algunos comentarios que buscan, digamos, reacciones de su parte. Entonces, comienzo. Este está para Carlos Mena. Si apoya o no que un programa de compliance en competencia sea considerado un atenuante en una sanción por incumplir la ley de competencia. Y una pregunta que va como de la mano, ¿debe la autoridad de competencia avalar los programas de compliance de las empresas? Muy bien, por ahí fue entonces la primera para Carlos Mera. Esta es para Carlos Esguerra. ¿Puede haber un compliance integrado en datos personales y en cumplimiento de ley de competencia? Una segunda para Carlos Esguerra. ¿Qué sistema se propone internacionalmente para los datos personales teniendo en cuenta la extraterritorialidad de los datos personales que quedan en el Big Data? Muy bien, por acá voy a seguir haciendo. Este es de Rafael Matiz, para todos los panelistas en general. Desde el punto de vista del análisis de riesgos de cumplimiento normativo, ¿sugieren alguna metodología en particular para estructurar las matrices de riesgos y controles? Muy buena pregunta. María Eugenia Ferreira también tiene una pregunta importante. A mí no me queda claro cómo se aplicaría en un estudio de riesgo en un caso de fuerza mayor como COVID-19. Si una compañía que se encarga del estudio de riesgo sería responsable de tomar las medidas frente a los casos, etcétera. Gracias. Mario Maña, quien nos visita desde Washington, hace un comentario provocador. Bueno, cliente, que es para Julio Calderón, clientes para la empresa, pero consumidores para el Estado que tiene el deber de protegerlos, me parece, dice Mario Maña. María Eugenia Ferreira tiene otra pregunta para Julio. Si una empresa multinacional debería tener un departamento de innovación que presente cambios cada 6 meses para mantenerse en el mercado, y esta es la pregunta, ¿cuál sería el mecanismo más adecuado en ese supuesto para medir la fidelidad del cliente consumidor? Una pregunta directamente para Mari Carmen. En Guatemala las instituciones de gobierno se están preparando para revisar y actualizar las normas SSO para responder a la pandemia. Preguntan desde Guatemala. Otra pregunta de María Eugenia, también para Julio. Como opinión, no pregunta. Bueno, ok, un comentario provocador. Creo que el problema en la protección del consumidor es manejar este tipo de perspectiva, cumplir por miedo a la sanción. La protección al consumidor es una variable del compliance porque hace a la calidad del producto del proveedor y no porque sea una obligación legal. Muy bien. Eduardo Cardona pregunta al doctor Esguerra. Quisiera confirmar si la resolución 74828-2019, porque ese número regula otro asunto. Bueno, ahora Carlos tendrá que contarnos si la resolución es otra. Bueno, una pregunta de Carolina Rojas. En un evento de compliance leyeron la política de ética de Odebrecht. No creo que la política mitigue, pero sí es el due diligence, la due diligencia. Muy bien. Finalmente, y con esta pregunta sí cerramos y vamos a permitirle a los expositores que reaccionen, pero esta pregunta va para Julio. ¿Cuál cree que son los nuevos riesgos emergentes en el sector automovilístico en Colombia? Bueno, muy bien, esas fueron las preguntas. Yo les propongo que las abordemos nuevamente en el mismo orden. Cada quien es libre de escoger qué preguntas se aborda. Entonces les recuerdo, el orden es Carlos Mena, Laura, Carlos Esguerra, Mari Carmen y terminamos con Julio. Carlos, tienes 3 minutos entonces para comenzar.
Muchas gracias. Yo creo que son excelentes preguntas todas. A mí me parece que la autoridad efectivamente tiene este dilema que se identifica en la misma pregunta, es decir, debe apoyar o debe avalar los programas de cumplimiento, la autoridad de competencia. Me parece, y este es un tema que ha venido discutiéndose en todas las autoridades y a nivel internacional, no hay una respuesta única, me parece, cada autoridad ha tomado diferente aproximación a esto. Les platicaba que COFESE, por ejemplo, en México no da crédito, pero otras autoridades como en Brasil, Perú o Chile o Estados Unidos sí. Me parece, desde mi punto de vista, creo que sí debería la autoridad de dar incentivos a los programas de cumplimiento, pero no debería de avalarlos, es decir, no debería de dar un sellito donde dice que el programa está bien hecho o mal hecho. Eso es responsabilidad de cada empresa. Y yo creo que ahí el tema es algo que ya mencionaron Carlos y Julio, que es el tema de la efectividad de ese programa. Y se relaciona con el ejemplo que decían de Odebrecht, ¿no? Eh, si un programa es muy bonito en el papel, pero no es efectivo, entonces no sirve para nada, ¿no? No sirve absolutamente para nada y una autoridad no debería de dar ningún incentivo, ningún crédito, ninguna reducción de una sanción por ese tipo de programas, porque al revés, demostrará que la empresa se portó mal aún cuando tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, entonces es más grave incluso, ¿no? Yo diría que el tema fundamental ahí efectivamente es que se trabaje con las autoridades para el buen diseño, se trabaje con las autoridades para conocer los estándares, para conocer lo que se espera de la empresa, hacer un buen diseño de un programa, pero luego le corresponde a la empresa hacerlo efectivo, tener mecanismos para revisar que está funcionando y obviamente esto depende de que la gente crea en esa cultura y haya un convencimiento desde los niveles más altos, ¿no? El problema de Odebrecht yo lo identifico claramente como una cuestión que confirma que si la cabeza de la organización tiene un convencimiento de que la organización debe de tomar un rumbo corrupto, pues toda la organización va a ser corrupta. Lo mismo en materia de competencia, pero en las demás materias que estamos viendo. Así tenga los mejores programas en el papel. Entonces, por eso decía yo, el elemento más básico, más importante, es que hay un convencimiento de arriba hacia abajo de una cultura de cumplimiento. Muy bien, entonces le llega el turno a Laura. Laura, ¿qué preguntas quieres abordar? Muy bien, muchas gracias. Estuve pensando todas estas preguntas, es muy interesante todas las que han hecho. El tema de salud va un poco más allá del compliance propio de las empresas, pero creo que hay una oportunidad que tenemos que resaltar. La oportunidad es en ver la realidad. Todos los que hacemos derecho tenemos que buscar soluciones concretas y ver la realidad, buscando herramientas no solo en las normas que hoy tenemos, sino también en los principios y en los sistemas que no son comunes a todos los países. En este sentido es interesante la reacción que se han hecho desde todos los sectores, empresas que se dedican a otra cosa que ahora están haciendo barbijos, los laboratorios que están saliendo a buscar posibilidades de prescripción a través de medios electrónicos, dispensa en domicilio para mantener las prestaciones a los pacientes y a aquellas personas que los necesitan. Esto es una situación particular para poner en alerta y que las empresas logren utilizar las herramientas que ya tienen hoy para seguir adelante. Y creo que esto es también el ejercicio del derecho, es la aplicación de las normas, pero es también buscar soluciones concretas sobre la equidad y sobre la racionalidad, mirando la realidad de lo que hoy nos es necesario a todos. Así que esto es un poco el resumen, va un poco más allá de lo que son las políticas hoy de compliance, pero creo que tanto la pandemia como otras cuestiones ponen en alerta a las empresas y las autorregulaciones, la colaboración,
generan un camino que es importante verlo hoy y que ahí tiene que estar el derecho también, desde el plano jurídico, buscando las soluciones, tomando la realidad y las herramientas que hoy tenemos. Sin lugar a dudas, la era digital pone en crisis conceptos tradicionales del derecho, pero aún así tenemos que buscar, por ejemplo, como comentaba, dentro de una ley de salud digital, buscar soluciones para que la persona, para resolver la situación concreta de las personas que son el centro de nuestros sistemas. Gracias. Bueno, muy sucinta, Laura, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Carlos Esguerra, que tenía un montón de preguntas. No sé cómo va a hacer para responder tantas cosas, pero Carlos, tiene usted la palabra entonces. Oh, sí, perdona, hay un montón de preguntas, pero si se me queda alguna, me avisan, porfa, y la solucionamos de una vez. Entonces, la primera que tengo aquí anotada es si se puede hacer un programa de compliance integrado de datos personales y competencia. Pues lo que nosotros, inclusive en la oficina, siempre hemos dicho es que los temas que denominamos en general derecho de mercados en la oficina, que es a lo que nos dedicamos, que básicamente, o a grandes rasgos, es consumidor, competencia, regulación y datos personales, dejaron de estar en cajones separados hace mucho tiempo y hacen parte de un todo. Aquel que es abogado de competencia hoy en día, por ejemplo, sus problemas cada vez más y más tienen que ver con datos personales. Entonces, si hay unos vasos comunicantes, creo que para hacer un programa de compliance exitoso, dependiendo de la industria, hay que tener en cuenta todo. No necesariamente tienen que ir integrados, pero si se van a hacer de manera conjunta, hay que entender que hay unas diferencias, entre esas el estándar de cumplimiento de la legislación de datos personales, pues que es el de la responsabilidad demostrada, no es el mismo estándar necesariamente de competencia, y las conductas, pues, por supuesto, no son las mismas. Entonces, pues se puede hacer, lo hemos hecho, se debe hacer en muchos casos, pero no necesariamente es así. La otra pregunta es si había una propuesta o algo así de un sistema internacional de cumplimiento de datos personales. La respuesta a esto es que no es que haya, digamos, un organismo multilateral que de manera obligatoria o con capacidad de ejercer en todo el mundo el datos personales. El GDPR, que es el marco normativo de datos personales en la Unión Europea, ha sido muy importante para influenciar nuevos sistemas de protección de datos personales. Y eso ha sido así por una razón, y es que GDPR aplica a cualquier negocio que, así sea virtualmente, ofrezca servicios a ciudadanos europeos. Y eso significa que casi cualquier empresa que tenga un tamaño considerable, pues tiene que estar pensando en el GDPR y tiene que estar cumpliendo el GDPR. Y las legislaciones se han adaptado para alinearse con el GDPR. Entonces, digamos que ahí sí hay como una forma de régimen legal internacional de datos personales que es aplicable a muchísimos países y a muchísimos negocios en el mundo, incluido todos los Estados Unidos. Hay unas guías del GDPR para cumplimiento en Estados Unidos, y esas guías son las que nos digan, digamos, por ejemplo, empresas multinacionales latinas que ofrezcan servicios en Europa, pues también lo tienen que cumplir. Hay una pregunta muy interesante sobre, más que una pregunta, era una afirmación, que en un evento de compliance habían leído el manual de compliance de Odebrecht, y que pues por lo tanto eso no significa que haya cumplimiento con la ley. Yo conozco ese manual de compliance, en efecto es un gran manual de compliance. Pero pues esa es la gran diferencia entre el cumplimiento formal, que no es compliance, cumplimiento formal, y el cumplimiento por principios, y el cumplimiento buscando un cumplimiento efectivo de las legislaciones que estamos tratando de proteger. Esa es la diferencia entre un programa de compliance exitoso y un programa de compliance que solo se queda en el papel. Respecto de la pregunta sobre la resolución, sí, la resolución sí es
Voy a poner el link en este momento. En la página 22 pueden ver lo que se hacía referencia en la presentación, que es la aplicación del estándar de la responsabilidad demostrada y cómo ese estándar pues, lleva a casi una obligación de las empresas de tener un programa de compliance en temas de datos personales. Tenía esas anotadas, no sé si hay alguna otra que me quieran decir y una vez la resuelvo. Carlos, Más? muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Mari Carmen en Guatemala. Gracias, Juan David. Estaba viendo ahí un par de preguntas y voy a también tratar de sintetizar. Voy a empezar específicamente en la que hacen de Guatemala respecto a si las instituciones de gobierno están preparadas para revisar y actualizar las normas de SSO para responder ante esta pandemia. Sí están preparándose. Esto, como a todos, creo que vino a caer de sorpresa en cuanto a las medidas que se estaban adoptando. Sin embargo, las autoridades, en sus limitaciones también, están haciendo pues todos los medios posibles por evaluar y verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas por las empresas. Se han visto también a través de los medios tecnológicos, por parte del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, por parte de nuestro Seguro Social en particular también, enviar checklist a las empresas para que puedan ir validando y verificando ese cumplimiento legal que tienen que hacerlo para evitar ser visitados derivado de posibles denuncias puestas por trabajadores. Obviamente ahorita el enfoque principal ha sido sobre todo a las denuncias presentadas por trabajadores, donde no se están dando las condiciones de higiene y seguridad y se les está obligando a los trabajadores a prestar sus servicios en ese sentido. Y ahí me gustaría como puntualizar el hecho de la responsabilidad de los empleadores del cumplimiento, y Carlos Mena decía algo muy importante en cuanto a que yo puedo tener algo en un documento, pero en la práctica es algo totalmente diferente. Igual es el tema de salud y seguridad ocupacional. Para obtener mi autorización y continuar operando, de acuerdo con los requerimientos del gobierno guatemalteco, yo tuve que llenar información y tenerla presente, pero al momento de verificar y validar, en mi experiencia últimamente, me ha tocado ver que lo que se estableció en los documentos, pues no es lo que estoy viviendo en la práctica, o lo que estoy verificando, validando a través de los centros de trabajo. Entonces es bien importante ser conscientes nosotros de que no es solo llenar un papel, no es solo decir que sí estoy cumpliendo, sino efectivamente cumplir, porque la responsabilidad en algún momento por un contagio de un colaborador sí pudiera ser una causa de responsabilidad, como decía, tanto en la vía administrativa, civil o en la responsabilidad penal por alguien que derivado de la falta de condiciones de higiene y seguridad, fue contagiado. Imaginémonos que está dentro del grupo vulnerable y la persona fallece, ¿verdad? Sus familiares van a poder hacer el reclamo correspondiente, muy probablemente lo van a hacer a las autoridades, en este caso a través de las autoridades, perdón, a las empresas, y las empresas serán las que se tendrán que encargar de demostrar que sí tuvieron el cumplimiento o no de esas medidas de higiene y seguridad, y si no lo hicieron, pues hacerse responsables frente a esa situación por no haber garantizado los espacios de trabajo. Y alguien mencionaba un poquito también de cómo estructurar las matrices o las identificaciones de los riesgos legales. Creo que tiene que ser una herramienta bastante sencilla, ordenada, estructurada por áreas, porque son muchísimas. Hoy hablamos de muchos temas que tenemos que estar evaluando, y pues que a cada uno de los que nos competen sus materias los va a identificar, pero tiene que ser muy compatible, sencilla de entender, claridad, a través de la asesoría de las personas que conocen de cada uno de los temas, para poder comprender qué es lo que está pidiendo el requerimiento legal o el requisito a cumplir para poder dar efectivamente cumplimiento. Y sobre todo es el seguimiento. Creo que las medidas de acción continuas, la supervisión que se puede hacer de esas identificaciones o de los planes de acción, va a ser muy importante para efectivamente poder darle cumplimiento a lo que yo estoy evaluando y las acciones que tengo que implementar a corto plazo. Esa sería mi respuesta, Juan David. Muy bien, Mari Carmen, muy sucinta, muchísimas gracias. Saludos a todos mis amigos chapines en Guatemala.
Le voy a dar la palabra a Julio Calderón. Julio, usted también tenía un montón de preguntas. ¿Cómo va a ser? Y no, me encanta que además se levantó aquí revuelo con ciertas apreciaciones que tenemos. Eso es bastante llamativo. Yo voy a comenzar por la primera y es el sistema de las matrices. Es decir, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para tener un sistema de compliance? Y la respuesta aquí es simple y sencilla, la que mejor se le ajusta a su empresa. Haga el ejercicio de manera óptima, haga el ejercicio desde el principio. En materia de análisis de riesgos, el capítulo 10 de la circular de supersociedades en lavado de activos en Colombia trae un sistema o una manera de hacerlo que es bastante simple, bastante sencilla, y de ahí en adelante hágale Kaizen, mejore cada vez más sus matrices, mejore cada vez más la medición de sus riesgos, haga una mejor política de administración de riesgos. Sobre todo eso, haga seguimiento y evaluaciones continuas, que eso es lo único que le permite a uno que en realidad su sistema de compliance mejore cada día. Tenga KPIs, póngase un KPI establecido. ¿Cuál va a ser mi KPI para este año, para el siguiente año, dentro de 5 años? Planee. Los japoneses siempre han dicho 70% planeación, 30% acción. Dentro de los comentarios provocadores, Mario, en efecto, para nosotros son nuestros clientes y así debemos llamarlo. En nuestras políticas, en nuestros documentos internos deben ser nuestros clientes, no consumidores. María Eugenia, también un comentario provocador interesante. No cumplimos porque nos sancionen. Cumplimos porque estamos orgullosos de nuestro producto y nuestros clientes merecen esa política de consumidor en compliance. Frente a las preguntas, el tema del departamento de innovación que presente cada 6 meses, no. Yo creo que eso tiene que ser un trabajo continuo. Hay que planear al 70 y hacer al 30. El Net Promoter Score claramente es el más adecuado para medir la fidelidad y en ese KPI está mostrada y está metida toda la percepción sobre fidelidad del cliente. Entonces yo creo que el NPS siempre va a ser el más adecuado también en la pregunta que tenía. Retos a la industria y protección al consumidor. Yo tengo identificado 2 retos que son clarísimos para este año, Juan David y oyentes. El primero, peace of mind. O sea, necesitamos darle un poco de paz mental a nuestros consumidores. Necesitamos que, en efecto, si algo le sucedió a sus vehículos o a sus productos en estos meses de pandemia, podamos extenderles las garantías. Podamos decirle a sus clientes, no se preocupen, vengan tan pronto se levante la pandemia, que yo voy a cumplir mi garantía como fabricante, como importador. Y productos más seguros. Chang'an, una firma china, justamente patentó esta semana el filtro N95 para sus vehículos y ya está recomendado por la OMS. Eso va a ser el cambio frente a tener tranquilidad o no tener tranquilidad en nuestros clientes. Necesitamos darles maneras seguras para que vuelvan a retomar sus actividades diarias, para que vuelvan a pensar en salir en la calle y no tener el fantasma del coronavirus encima o al menos tan latente. El segundo reto, la industria de la movilidad y no la de los automóviles. Hoy la gente está dichosa de la reducción de emisiones, está dichosa porque volvieron los delfines a las bahías de Venecia, porque en Cartagena se están volviendo a ver delfines también, porque los jabalíes salvajes están andando por Barcelona y efectivamente nosotros sí tenemos una responsabilidad muy grande y es cada vez hacer productos que sean más seguros y más eficientes con el ambiente y hacia allá es donde tenemos que movernos. La movilidad y no los automóviles. Sobre la pregunta que hacía Carolina del tema de Odebrecht, que me parece súper interesante. Yo creo que estuvimos en la misma conferencia en Corferias hacia el mes de septiembre de 2019. Hoy en día poner algo en el papel y no cumplirlo es igual a no tenerlo. Por eso la destinación de recursos y personas es necesaria para hacer el seguimiento de que esas políticas sí se están cumpliendo. Yo puedo dejar dentro de mi política de compliance en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo que yo voy a hacer una revisión de los estados financieros de cada una de las personas con las que contrato. Pero si recibo los estados financieros y no estoy haciendo la labor porque no tengo el personal, porque no tengo la capacidad de hacerlo, es igual a no hacerlo. Y eso es más grave aún, porque estoy teniendo básicamente una falsa seguridad acerca de las operaciones que estoy haciendo. Y eso es lo que nosotros vemos frente a quienes estamos optando por certificaciones de calidad. Cuando te van y te certifican en calidad, a ti no te dicen muéstreme la política, sino que te dicen muéstreme la política y la evidencia de que efectivamente usted está cumpliendo y yo le hago una auditoría selectiva a los procesos para saber del 100% cuántos en realidad están cumpliendo. En temas penales, por ejemplo, recuerdo en esa conferencia del mes de septiembre en la Cámara de Comercio, como lavado de activos y financiación del terrorismo, mencionaban que ya hay sentencias en Colombia que disminuyen las penas en materia de riesgo LAFT para aquellas personas y empresas que tienen montado un sistema de compliance en tema de LAFT, que desarrollaron las medidas, pero que aún así
se les colaron esos riesgos. Porque es que aquí hay que ser muy sensatos con la audiencia y es que todas las compañías están en riesgo. Absolutamente todas las compañías están en riesgo. No hay ninguna que no esté en un riesgo. Lo importante es cómo administramos ese riesgo. Bueno, muy bien, Julio. Pues creo que se abordó todas las preguntas en tiempo récord. Creo que lo de los delfines en Venecia era fake news. Pero así. Imagínese. Pero bueno, hay 47 personas valientes que se quedaron después de 1 hora y media de sesión sobre los retos de compliance en América Latina. Realmente ha sido una sesión muy enriquecedora. Ciertamente que se quedan muchos temas en el tintero, unos que no habíamos planeado, temas como medioambientales, por ejemplo, es un tema que bien podría incluirse en un evento sobre compliance. Otros temas sobre todo lo que hemos hablado que también se quedan por fuera. Un ejemplo en datos personales, las evaluaciones de impacto quizás van a ser mucho más importantes ahora cuando precisamente estamos lanzando diferentes tipos de aplicaciones que son bastante intrusivas en la privacidad y que seguramente en nuestro día a día van a ser usadas de manera tal que vamos a organizar más eventos, como les constaba al comienzo. A los panelistas siempre bienvenidos, a quienes nos acompañaron si tienen propuestas, si hay temas, si hay asuntos que quieren tratar, ya tienen nuestro correo electrónico. Y finalmente les reitero que el video de este conversatorio, de este seminario, va a estar disponible en YouTube próximamente. Vamos a editarlo para que se vea bien. Lo vamos a poner a disposición de ustedes para que puedan repetirlo si quieren verlo o compartirlo con otros colegas. Ya no me resta nada distinto a agradecerles a todos, a los conferencistas. No sé si alguien quiera hacer un saludo, una despedida. Pues darles únicamente las gracias a ustedes y pues a todos los que participaron y todavía se quedaron, como tú decías, después de esta larga sesión. Son muchos temas que hay que abarcar y creo que cada uno pues dimos los puntos fundamentales para incentivar a cada uno a investigar sobre los mismos, aplicarlos, y creo que esto es tarea de todos el hacerlo, ¿verdad? Que muchas gracias nuevamente y feliz tarde para todos. Vale, muchas gracias, Mari Carmen. ¿Alguien más se anima también a hacer un comentario final? Igualmente, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Vale, Carlos, muchas gracias. Bueno, no siendo más, el que muchos se despiden no quiere irse, pero pues ya es hora y fue 1 hora y 37 minutos de charla, así que espero volver a verlos en una nueva ocasión y que tengan muy buena noche